TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. En la cápsula anterior, después de estudiar lo que simbolizaba el árbol de la vida, estudiamos cómo Dios resuelve el dilema del pecado que entró al mundo en el jardín del Edén por la desobediencia del hombre. En Génesis 2:25, el cual es el último versículo del capítulo 2 de Génesis, estudiamos que Adán y Eva estaban desnudos, pero no estaban avergonzados. Este versículo nos enseña que el hombre no tenía el conocimiento de lo que era inapropiado. El hombre solo veía las cosas desde la perspectiva de Dios, únicamente de lo que es agradable y bueno. El hombre todavía no conocía el bien ni el mal, de modo que no veía ni era consciente de las cosas que no eran agradables a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios formó al hombre en el jardín del Edén, existía una relación tan perfecta con Dios que el hombre no era susceptible a la tentación. La voluntad de Dios era que el hombre permaneciera disfrutando de esta comunión perfecta con Dios eternamente, mientras se mantuviera obediente a la única ley que había sido establecida para él: no comer del fruto prohibido. Esa única ley que garantizaba que el hombre tendría libre albedrío para mostrar su amor y obediencia a Dios al elegir su perfecta voluntad, o mostrar su rebeldía al elegir y actuar en contra de la voluntad de Dios. Para que la adoración a Dios sea genuina, tiene que haber rendición, pero no una rendición forzada, sino una rendición voluntaria. Y si no tenemos libre albedrío, no podremos tener una genuina adoración a Dios. Ahora continuemos con el capítulo 3 del libro de Génesis. Acompáñenme a imaginar este sitio agradable, maravilloso, que Dios hizo al principio. Nos encontramos en el jardín del Edén, un lugar perfecto formado por Dios para que el hombre disfrutara eternamente de todas las bendiciones preparadas para él. Y lo primero que nos dice el primer versículo del capítulo 3 de Génesis es lo siguiente: y la serpiente. Quiero resaltar dos puntos importantes en el nahash, serpiente, término hebreo que traduce serpiente. El primer punto, como vemos en el gráfico, es que el nahash es un sustantivo masculino. En español, el sustantivo serpiente es femenino, pero sería un error traducirlo en femenino, ya que se enfatiza que el nahash, el serpiente, digámoslo así, es masculino. El segundo punto consiste en el hecho que, aunque el término hebreo nahash traduce hoy en día serpiente o víbora, no quiere decir que se trate de una serpiente literal. Si bien el texto bíblico en Génesis 3:1 habla de la palabra serpiente, el nahash, al mirar en otros textos bíblicos donde claramente se menciona a esa misma serpiente, está muy claro que no se habla de una serpiente normal. Este nahash es una entidad totalmente diferente. La respuesta a qué es verdaderamente este nahash, serpiente en masculino, la encontramos en Isaías 27:1, en Apocalipsis 12:9, en Apocalipsis 12:15 y en Apocalipsis 20:2. Estos 4 versículos enseñan que se trata del diablo,
de Satanás. Continúa Génesis 3:1 diciendo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Dios creó a esta criatura, el Nahash, pero no la creó en el estado en que ella se encuentra ahora, astuta y con un perfecto conocimiento del mal. ¿Cómo llegó entonces el Nahash, serpiente masculino, al conocimiento del mal y a ser más astuto que todas las criaturas creadas por Dios? En esta cápsula estudiaremos qué fue lo que pasó. El Nahash, serpiente, el diablo o Satanás, fue creado perfecto. Satanás era bueno en un principio. De hecho, esto es lo que esperaríamos de un Dios bueno, una creación buena. Deuteronomio 32:4 dice que toda obra de Dios es perfecta. Así también Satanás y los ángeles caídos que le siguieron en su rebelión eran buenos y perfectos originalmente. Surge entonces la pregunta: si Dios hizo perfectos tanto a Satanás como al hombre, ¿por qué fallaron ambos? Permítanme ahora hacerle una pregunta a ustedes. Si se lograra hacer en la tierra una máquina perfecta, ¿esta fallaría? Piensen un poco antes de responder. ¿Una máquina perfecta fallaría? La hicieron perfecta. ¿Fallaría una máquina que fue hecha perfecta? Desde luego que no. Algo perfecto no puede fallar. En caso que fallara la máquina, ya no sería una máquina perfecta. Entonces, ¿cómo pudieron fallar tanto Satanás como el hombre si ambos fueron creados perfectos? Volvamos al caso de la máquina perfecta. Ella sencillamente nunca va a fallar, ya que está programada para obedecer siempre a los comandos del fabricante. Los robots y las máquinas no tienen un libre albedrío que les permita decidir si obedecen o desobedecen a los comandos que diseñó el fabricante. Están programadas para obedecer siempre. La respuesta a la pregunta ¿cómo pudieron fallar tanto Satanás como el hombre si ambos fueron creados perfectos? Es que Dios no quiso crear máquinas programadas para obedecer siempre. Dios quiso colocar en sus criaturas la libre elección de obedecerle o desobedecerle. A esto se le llama libre albedrío. Dios puso tanto en Satanás como en el hombre un libre albedrío para elegir amar y obedecer la perfecta voluntad de Dios o rebelarse a Dios actuando en contra de su perfecta voluntad. De modo que, aunque fueron creados perfectos inicialmente, la decisión de seguir siendo perfectos ya no estaba en el Creador, sino en las criaturas. Y Satanás fue perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. Y el hombre fue creado perfecto y perdió esa condición el día que desobedeció y comió la fruta prohibida. Vemos entonces que cuando fue creado Satanás, únicamente existía el bien en el universo. No existían como ahora el bien y el mal juntos. El mal solo tenía una existencia nebulosa, en potencia, la cual fue activada por Satanás cuando comenzó a tener 5 deseos que estudiaremos con detalle más adelante. Y es aquí cuando comienza la mezcla del bien y el mal juntos en el universo. En Edén,
el árbol del conocimiento del bien y del mal y el consumo de su fruto representa entonces el comienzo en esta tierra de la mezcla del bien y el mal juntos. Aunque el libre albedrío existía para Adán y Eva antes de comer el fruto, para ellos solo existía el bien. El mal únicamente existía como una entidad separada del pensamiento humano y no estaba en la naturaleza humana desearlo. Comer la fruta prohibida y recibir el conocimiento del bien y del mal cambió esto. Y así nació la inclinación al mal. Habíamos dicho anteriormente que Satanás fue creado perfecto, sin ninguna maldad en él. En Isaías, capítulo 14, versículo 12, a Satanás se le da el nombre de Lucifer. La palabra no viene del hebreo, sino del latín. En latín, Lucifer significa portador de luz. El término hebreo es Heilel, que significa lucero, estrella de la mañana o lucero de la mañana. Es posible que Lucifer haya sido el nombre original celestial que se le quitó a Satanás cuando se rebeló. La Biblia no lo dice explícitamente, pero esto puede ser posible ya que solo en su creación las Sagradas Escrituras mencionan ese nombre y luego la Biblia no vuelve a mencionar en ninguna otra parte el nombre de Lucifer. Ezequiel, capítulo 28, verso 14, señala que Satanás era un querubín. Querubín es un ángel involucrado en la adoración y la alabanza a Dios. Los querubines están junto al trono de Dios y lo alaban constantemente, exaltando su gloria. Los querubines fueron dotados de gran sabiduría y se encargan de que los planes de Dios se cumplan. Por eso realizan deberes divinos en el reino terrenal. La Biblia los simboliza como mitad humanos y mitad animales. En Ezequiel, capítulo 1, versículo 6, los querubines se describen con 4 alas. En Ezequiel 10:5 aprendemos que y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Son unos ángeles muy poderosos. Además de cantar alabanzas a Dios, los querubines sirven al propósito de magnificar la santidad y el poder de Dios. Ezequiel capítulo 28, verso 14 señala que Satanás se paseaba en medio de las piedras de fuego. Esto puede hacer referencia a que Satanás fue creado tan perfecto que podía estar sin problemas en medio del fuego, ya que el fuego no podía ocasionar ninguna quemadura en él. Podía de esta forma atravesar estrellas como el sol sin sufrir daño, considerando el sol como una gran piedra de fuego. Entre las piedras de fuego te paseabas, dice la palabra. Ezequiel 1:14 enseña que el desplazamiento de los querubines es extremadamente veloz. Los querubines iban y volvían como si fueran relámpagos. La belleza de Satanás era única. No era solamente un ángel hermoso, era una criatura totalmente acabada en hermosura, como enseña Ezequiel capítulo 28, verso 12. No existía ninguna criatura con la extraordinaria belleza con que fue creado Satanás. Era una belleza perfecta física y mental. El texto nos enseña textualmente que Satanás era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Todavía no existía el mal en la creación. Cuando fue creado, Satanás estaba totalmente libre del mal, al igual que Adán y Eva cuando fueron formados por Dios. Entonces aparecen en el corazón de Satanás 5 deseos que comienzan a desarrollar la astucia, que luego se consolida en su corazón y se manifiesta en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero el Nahash,
serpiente, era astuto. Estos 5 deseos comienzan a apartar a Satanás de su creador, ocasionando que aparezca por primera vez la maldad en la creación. Ezequiel capítulo 28, verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esta cita bíblica contiene 2 preposiciones que debemos resaltar. Perfecto eras en todos tus caminos desde. Primera preposición, el día que fuiste creado. Desde indica que Satanás tuvo un principio. Satanás es un ser creado. Dios lo hizo al igual que todos los demás seres del universo. Es una criatura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta. La segunda preposición es hasta, la cual define el final de su perfección. Hasta. Aquí la perfección de Satanás ya está en pasado. Hasta que se halló en él maldad. Y dijimos que esa maldad comenzó con 5 deseos. 5 yo quiero, que están descritos con detalle en Isaías capítulo 14, desde el versículo 12 al versículo 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Primer deseo, subiré al cielo, en lo alto. Comienza el ejercicio de la voluntad de Satanás contra la autoridad de Dios. Me exaltaré, subiré al cielo en lo alto. Segundo deseo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Aquí hay una mala traducción del término hebreo Maal, que como vemos en el gráfico significa levantar sobremanera, por encima, sobre la cabeza. Sin embargo, fue mal traducido al español como junto a las estrellas de Dios. Una traducción literal del hebreo debería decir por encima, sobre la cabeza de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Pretendía estar por encima de Dios para ser adorado por los ángeles y por toda la creación. La tercera parte de los ángeles se dejó seducir por él de la misma forma que él sedujo a la mujer para que luego la mujer sedujera al varón. Tristemente arrastró a millones de ángeles con él. Tercer deseo, me sentaré en el monte del testimonio, el monte donde se asienta el trono de Dios en el cielo. Y como allí no puede habitar ninguna cosa inmunda o impura, tan pronto como el pecado entró en Satanás, este tuvo que ser arrojado del monte de Dios. Cuarto deseo, subiré a las alturas de las nubes. Ya no se conforma con ser la criatura más hermosa, más sabia y más perfecta. Quiere mayor gloria. Su quinto deseo fue, seré semejante al Altísimo. También seré adorado. Y logró engañar a la tercera parte de los ángeles del cielo. Fíjense que su quinto y último deseo era, seré semejante al Altísimo. Hay una gran diferencia entre pretender ser como el Altísimo y usurpar su lugar. Es imposible llevar a cabo cualquier plan de usurpar la posición del Creador. Satanás, con todo su orgullo, era plenamente consciente de la posición inalcanzable de su Creador, el Altísimo. Aunque el pecado se había sentado en su naturaleza, Satanás era consciente de que la posición de Dios es inalcanzable y por eso su deseo era
ser semejante. Y Dios lo expulsó del cielo, considerando lo que está escrito en Isaías 42:8, en Isaías 48:11 y en Romanos 11:36. Isaías 42:8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Isaías 48:11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Y Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie, ya que solo Él es digno de tal gloria. ¿Cuál fue la causa que Satanás abrigara esos 5 deseos en su corazón? La respuesta está en Ezequiel 28, del versículo 16 al 18. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. A causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Cuántos han escuchado noticias de ejecutivos que se vuelven tan poderosos en sus empresas a raíz de las muchas contrataciones que realizan, que terminan sin tener ningún escrúpulo para obtener provecho personal? Ya no les interesa velar por el patrimonio de la empresa que los contrató. Las muchas contrataciones inclinan su corazón hacia el mal y en lugar de procurar el provecho de la empresa, para la cual deben ser leales, se corrompen y buscan también su provecho personal. Esto ocurrió con Satanás. A causa de sus muchas contrataciones, mucha importancia, abrigó en su corazón la maldad. Luego la maldad originó la iniquidad. Y luego la iniquidad lo llevó a pecar. ¿Y qué ocasiona el pecado? Muerte. Ezequiel 28:16 es la primera referencia de la paga del pecado en la Biblia. Dios separa a Satanás de la vida que está en él. Su pecado lo llevó a la muerte en una eterna separación de Dios. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Otra manifestación del mal que comenzó a hallarse en Satanás fue la soberbia. No existía nadie más hermoso que él, y este hecho enalteció su corazón. Además dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Satanás era la criatura con mayor sabiduría, sin embargo la corrompió por causa de su esplendor. ¿A quién le recuerda esto? Al hombre más sabio sobre la tierra, Salomón. Corrompió también su sabiduría a causa de las 700 esposas y 300 concubinas que tomó para sí. Escogió mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonias, que inclinaron su corazón tras dioses ajenos, olvidando Salomón su propio consejo y la sabiduría de las Escrituras. Seguimos con el texto bíblico. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Aquí aprendemos algo interesante. Satanás se paseaba en su santuario entre las piedras de fuego, pero al profanar su santuario con su maldad,
Dios utiliza ese mismo fuego como juicio para él. Su pecado lo llevó a la muerte, a la separación eterna de Dios. Al pecar, Dios estableció para Satanás restricciones. Ese deleite que como querubín protector tenía al pasearse sobre las piedras de fuego, ahora es lo mismo que lo consume. El fuego pasa de ser su deleite a ser su castigo. Ezequiel 28:18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Este fue el ciclo de su pecado, el cual vimos anteriormente en Ezequiel 28:16. Primero, se engendra el mal en su mente, da a luz el mal. El mal permite que a través de la concupiscencia comience una atracción y seducción que conlleva a, segundo, la iniquidad. Una vez que nos dejamos seducir y atraer por el mal, aparece la iniquidad, la cual nos conduce hacia el tercer paso, pecado. Y el pecado, una vez consumado, produce la muerte. Cuarto, muerte, un destino final trágico como consecuencia del mal. De modo que el ciclo que le llevó a la muerte a Satanás fue mal, iniquidad, pecado, muerte. Repetimos, primero, mal que engendró en su cabeza. Segundo, dio a luz iniquidad. Tercero, consumó el pecado. Y cuarto, muerte. Pero el mal no existía en el universo cuando Satanás fue creado. Y esto lo veremos en nuestra próxima cápsula. Bendiciones y cielos abiertos.